Quiero que para que iniciemos nos ubiquemos en dos pasajes de la Biblia. Uno está en Efesios 4 y el otro está en Mateo 11. Los hermanos que no tengan Biblia, compártanle a otro que tenga Biblia. Efesios 4 y Mateo 11. Y los que no sepan buscar, ayuden a otro que sepa buscar para que pueda encontrar los pasajes un poco más rápido. Voy a comenzar leyendo Efesios 4. Fue un pasaje que hace 8 días Juan Felipe estaba compartiendo. Él ha venido compartiendo una serie de enseñanzas acerca de la edificación de la iglesia. Y hace 8 días comenzó con este texto, en Efesios 4, en el versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solo voy a tomarlo hasta ahí. A manera de introducción, fue algo que las 8 días comenzó a enseñarnos, y de este texto nos hizo énfasis en dos cosas. Uno, que andar en el Señor o conocer al Señor Jesús o comenzar a creer en Él implica que hay una forma de andar, hay un camino a seguir y ese camino tiene unas características. Como cuando yo me afilio a un equipo de fútbol, entonces ese equipo tiene unas características, tiene un uniforme, tiene unos horarios de entrenamiento, tiene una forma de jugar, tiene unas estrategias. Cuando yo decido creer en el Señor Jesús, asimismo andar en el Señor Jesucristo tiene unas características, tiene una forma de andar. Y aquí en Efesios, Pablo, que es el que lo escribe, dice que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. O sea, debemos andar con una dignidad o con una forma específica que tiene unas características. Y él sigue hablando. La primera característica que habla es con toda humildad. Lo primero que él menciona ahí es que andar como en la dignidad o en la vocación que hemos sido llamados y que andemos con toda humildad. Y hace 8 días, en la enseñanza de Juan Felipe, hablaba acerca de la humildad, acerca de el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, que siendo igual a Dios, que teniendo todo en el Padre, siendo eterno, inmortal, invencible, invisible, decidió hacerse hombre, decidió encarnarse como nosotros y hacerse obediente al Padre y padecer siendo hombre y humillarse a sí mismo. Y ese es el ejemplo más alto de humildad que podamos tener. Y vimos y estudiamos acerca de la humildad y cómo Satanás hizo todo lo contrario. Él en su corazón se enorgulleció por su hermosura y quiso tomar el lugar que dice la Biblia, que él anheló en su corazón, sentarse en el trono de Dios. O sea, el Señor Jesús hizo lo contrario, vino a ser hombre y vino a habitar en medio de nosotros. Pero Satanás, siendo un ángel, quiso ser Dios y quiso tomar el lugar que Dios tenía. Entonces estudiamos cómo el Señor Jesús, en él hay una cualidad muy importante, una cualidad básica acerca de la humildad y cómo nos llama a nosotros a ser humildes. Cómo el que anda en pos del Señor Jesús debe andar con toda humildad. Eso lo veíamos hace 8 días. La enseñanza está grabada para los que la quieran escuchar. La vamos a subir a la página web. En la página web estamos subiendo las enseñanzas. La página es comunioncristiana.net. Ahí están los mensajes para que sigan la secuencia. Y el miércoles meditábamos en varias cosas acerca de la humildad. Pero la siguiente cualidad que se menciona ahí en Efesios 2 dice con toda humildad y mansedumbre. Pues hoy vamos a tratar el tema de la mansedumbre. Son dos cualidades que están relacionadas y que debe tener el creyente
que anda buscando al Señor, que cree en el Señor Jesús, debe pedirle a él humildad y mansedumbre. Ese es como el texto introductorio y quiero que lo comparemos con Mateo 11. Mateo del capítulo 11. Vamos a leerlo desde el versículo 28. 11:28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si ustedes notan en ese texto, aparecen otra vez las dos atributos o cualidades de los que Pablo hablaba en Efesios inicialmente. En Efesios leíamos que decíamos que andáramos con toda humildad y mansedumbre. Y miren lo que dice aquí el Señor Jesús en el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Otra vez aparecen los dos atributos, solamente que aparece primero la mansedumbre. Dice que él es manso y humilde de corazón, mientras que en Efesios dice humilde y mansedumbre. Yo decía o pensaba cuando leíamos en Efesios que andáramos con toda humildad y mansedumbre. Decía, bueno, el creyente o el cristiano, el que comienza a creer en Cristo, ¿cómo va a aprender acerca de humildad y mansedumbre? Pablo dice que andemos de manera humilde y con mansedumbre. Pero entonces, ¿cómo lo aprendemos? Y mire lo que dice acá el Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy humilde de corazón. ¿Sí ven las dos cualidades en él? O sea, Pablo le está diciendo, andemos así, y el Señor Jesús está diciendo, yo les puedo enseñar eso que Pablo está diciendo, que deben andar con humildad y con mansedumbre de corazón. Volviendo otra vez al ejemplo que les daba al inicio del equipo de fútbol, que cuando yo decido afiliarme, hay un instructor que es el que va a poner las directrices de cómo es la estrategia, de cómo vamos a jugar. En este caso, cuando decimos creer en el Señor Jesús, Él es el que va a poner el ritmo, el que va a decir cómo andar, el que nos va a enseñar cómo debe ser nuestra forma de vivir. Al decidir creer en Él, y seguirle y entregar nuestra vida a Él y aceptarle como Señor y Salvador, Él viene y dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si nosotros quisiéramos aprender entre nosotros, pues ninguno realmente es manso y humilde de corazón. Lo que haríamos era aprender de las mañas unos de otros. Pero el Señor Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón, y Él es el ejemplo por excelencia. Y hace mucho estudiamos la humildad, y hoy vamos a ver en el Señor Jesucristo acerca de su mansedumbre, porque eso a nosotros nos debe transformar y debe cambiar muchas cosas de nuestra forma de ser, porque Él es manso de corazón. De hecho, en el retiro que tuvimos con los hermanos en la cumbre cerca de Jumbo, ese mismo texto lo compartimos y lo estudiamos allá. Solo que vemos más detalles acerca del yugo, acerca de los bueyes, acerca de cómo es el andar entre los bueyes. Hoy solamente me voy a enfocar en la parte de la mansedumbre, pero igual los hermanos que quieran escuchar esa enseñanza también está ahí grabada y está subida ahí en la página web. Quiero iniciar o enfatizar en varias cosas, arrancando en el 29, ahí en Mateo, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y eso hace referencia a que el yugo es el aparato, el instrumento de madera en donde los bueyes se unen para trabajar, para arar la tierra o para llevar una carga. Es el aparato de madera. Pero los bueyes se coloca un buey experimentado, viejo, maduro, con un buey inmaduro
o que no sabe cómo es el trabajo, que está aprendiendo. O sea, es necesario que haya un buey sabio que sepa cómo se hace el trabajo con un buey que no sabe cómo se hace. Y así se forma la yunta, para que los dos comiencen a andar y para que el buey viejo le enseñe al buey joven e inmaduro cómo es que debe trabajar. De hecho, cuando estuvimos en la cumbre en Jumbo, cerca de Jumbo, un hermano que cuando joven estaba en el campo, él nos compartió que él vio cómo alguien una vez empezó a formar las yuntas de los bueyes y esa persona se creía saber hacerlo y unió a dos bueyes jóvenes en una yunta con un yugo. Y como los dos bueyes eran jóvenes, ninguno sabía cómo se hacía el trabajo ni cómo había que andar. Esos dos bueyes se enloquecieron y se fueron por una montaña. Se desbocaron y fueron a dar contra un árbol. Y uno de ellos se volteó y se desnucó y se murió ahí. Y el otro buey quedó vivo, pero quedó furioso que ni siquiera podían acercarse en ese momento. Porque eran dos bueyes inexpertos que no sabían cómo se hacía el trabajo y la persona que creía que quería arar la tierra y que creía saber hacerlo, pues los unió de manera incorrecta. Y ese hermano nos decía, se debe poner siempre un buey viejo que es sabio, que es quieto, que es maduro, con uno inmaduro que no sabe cómo hacer el trabajo. Porque a medida que él va andando en esa yunta, o sea, con ese yugo, el buey inmaduro se va dando cuenta qué debe hacer, cómo debe andar, cuándo debe parar, a qué velocidad debe de ir, cómo debe jalar. Entonces, a raíz de eso, cuando el Señor dice acá, llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo que hay una yunta, o sea, que hay una unión de dos bueyes y que Él es uno de esos bueyes. Y Él le está invitando a que nosotros nos unamos a Él, porque está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, el Señor como buey maduro, como sabio, como el que sabe cómo andar, a qué ritmo se debe de ir, como el que tiene la experiencia, nos está diciendo a nosotros, lleve mi yugo, o sea, unámonos a su yunta, unámonos con Él, porque Él es el que sabe cómo hacer el trabajo. Y ese es un primer principio para el creyente. O sea, el creyente, el que cree en Cristo, el cristiano, no puede andar independientemente del Señor. No puede andar solo en el camino. De hecho, cuando uno decide creer en Cristo, es porque uno le entrega su vida a Él y quiere andar según su voluntad. Pero miren el principio, Él dice, lleven mi yugo. El cristiano no puede andar solo pensando lo que a él le parece que está bien, o opinando sus opiniones, o creyendo que su vida está bien en su forma de verla. Él tiene que ver el estándar del Señor, ver cómo Dios lo ve y decirle, Señor, yo quiero andar como tú anduviste. Yo quiero que sea tu voluntad y no la mía. De hecho, el Señor Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su propia cruz cada día y sígame. Él no dice, si alguno quiere venir en pos de mí, haga su vida como quiera y ande tranquilo, independientemente de mí. Sino que Él siempre dice, si queremos ir en pos de Él, debemos andar como Él anduvo. Y aquí está el principio del yugo. El creyente o el cristiano no puede andar independientemente de Jesucristo. No puede opinar según sus opiniones, sino tiene que ver qué dice su palabra, cuál es la voluntad de Dios, qué dice Él acerca de nosotros, cuál es el concepto de Dios acerca del pecado, no lo que a nosotros nos parece. Porque uno muchas veces dice esto es bueno o esto es malo. Y ese fue el principio de la serpiente. Plantearle al hombre que él pueda decidir y decir, usted esto es bueno o esto es malo, usted lo puede decir como a usted le parezca. Pero Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. O sea que lo primero que uno debe aprender es, ya no soy yo solo, ya no pienso mi forma de ver las cosas, mi mente tiene que ser renovada, dice que se ha dado la mente de Cristo. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás del pasado y todas son hechas nuevas. O sea que lo primero que uno hace cuando cree en el Señor es decirle, yo ya no quiero andar solo a mi manera, yo ya no quiero seguir haciendo lo mismo donde yo era el que reinaba y dirigía, sino que yo ahora me quiero someter a ti y andar junto a ti en esa yunta, o sea, con ese yugo donde Él es el que me dirige a mí, donde Él es el que me lleva. Y eso como primer paso.
Porque luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Nuevamente, hay un estándar o hay una referencia para nosotros de quien debemos aprender. Porque, vuelvo y repito, uno fácilmente aprende de las mañas, de los errores de los demás o de las personas más cercanas a uno, e incluso de las cosas de la familia. Pero el Señor está diciendo que aprendamos de Él. O sea, como primer principio, el estándar o la referencia para nosotros es aprender de Él, andar como Él anduvo. Pablo decía o dice en Corintios que ser imitadores de Él como Él es imitador de Cristo. O sea, nuestra referencia ya no puede ser nuestra familia, la buena moral, los buenos hábitos, sino que nuestra referencia para caminar y para nuestro diario vivir tiene que ser el Señor Jesucristo. ¿Y cómo le conocemos a Él? Pues a través de su palabra, a través de la oración, a través de reunirnos con otros hermanos que están andando o están pretendiendo andar como Él anduvo. Así vamos aprendiéndolo, pero independientemente no lo vamos a lograr. Mucha gente dice, yo busco a Dios, pero la busco a mi manera. Pero resulta que la Biblia tiene una manera de acercarse a Dios. Y la Biblia dice que la manera de acercarse a Dios es a través de Jesucristo, que es el único camino al Padre, que no hay otro. Entonces, cuando yo digo yo busco a Dios a mi manera, estoy como ese güey independiente que quiere hacer las cosas a su manera. Pero cuando yo digo, sí, yo me quiero acercar a ti, Dios, muéstrame qué dice tu palabra, es porque estoy dispuesto a someterme a su voluntad y allá no hacer las cosas como yo las pienso, creo, sino como Él las dice. Y Él las expresa acá en su palabra. Eso es un primer principio claro y básico para el creyente. Aprender del Señor Jesús. No aprendemos de ninguna otra persona, ni de ningún líder religioso, espiritual, ni de ni un libro de moral, ni un libro de hábitos, porque a veces cree que el cristianismo es entregar un libro de hábitos donde dice qué se hace y qué no se hace. El cristianismo es tomar el yugo del Señor, aprender de Él y caminar con Él. Y Él va a encargarse de pulir el carácter de cada uno, de como ese buey maduro, enseñarle al buey joven cuándo se debe callar, cuándo se debe hablar, cuándo se para, cuándo se camina, cómo se trabaja. Ese es el cristianismo, es seguirle a Él, tomar su yugo, aprender de Él. Recuerden lo que dice Pablo en Gálatas, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, el creyente en Cristo, el cristiano, ya no puede concebirse independiente o solo, sino que ahora dice, mi vida es para el Señor Jesús, le pertenezco a Él y ahora me rindo a Él. De hecho, cuando uno le dice Señor Jesús, si uno le está llamando Señor, es porque uno le está sirviendo a ese Señor. Pero incluso expresa que en la Biblia muchas veces decía, ustedes me dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Es como decirle jefe, jefe, pero no hacerle caso a lo que le dice, o no seguir las instrucciones que él le da. Simplemente es un jefe, un título que uno le está dando, pero no está conviviendo como empleado de ese jefe. Cuando decimos Señor, Señor, es porque queremos servirle a Él y porque queremos aprender de Él como Él anduvo. Entonces, miren el orden: tomar el yugo del Señor, caminar con Él, aprender de Él, y finalmente Él dice que aprendamos ¿qué? Que es manso y humilde de corazón. Entonces vamos a enfocarnos en la mansedumbre en el Señor Jesucristo, porque Él habla. Es muy bonito lo que vamos a leer, porque lo vamos a ver palpante cómo Él expresa mansedumbre, cómo Él en su carácter la tenía. Yo estoy buscando definiciones de mansedumbre y encontré varias. Entonces hay una que dice que la mansedumbre es docilidad y suavidad que se manifiesta en una persona en su carácter o en su trato. Hay otra definición que dice que es apacibilidad de carácter, donde no hay altivez ni tampoco vanidad. Hay otra definición que me parece importante, dice que es fuerza controlada.
Una persona que tiene el control de su carácter. No es menso, como muchas veces nos le dicen que el manso es menso. La mansedumbre es el carácter controlado. Es una persona con carácter, pero que su carácter no se desborda ni se descontrola, sino que está sujeto. Así como el buey es un animal muy fuerte, es un animal que puede arrastrar a muchas personas, pero su carácter no se va, no se descontrola, sino que él aprende, andando con el otro buey, él aprende a cómo sujetar su carácter. Y esta otra definición que encontré, miren lo que dice, la mansedumbre es la predisposición que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin irritación, resentimiento o ánimos de venganza. O sea, es la actitud que hay en uno donde uno está dispuesto a padecer, donde uno está dispuesto a recibir ofensas, a ser ofendido, donde uno está dispuesto a ser irritado, pero sin resentimiento, sin actitud de venganza, sin ira, sino que es una persona que está dispuesta a ser, ¿cómo se dice? Como golpeada. Está dispuesta a ser martirizada, está dispuesta a padecer, sin ir a responder o a generar venganza como estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Sí? Entonces miren esas características, esas definiciones, porque esas definiciones las vivió el Señor Jesucristo. Él en su carácter, teniendo todo el poder, mucho mayor que nosotros, no lo utilizaba descontroladamente, sino que se sujetaba a su Padre y hacía lo que el Padre le decía. Y el Señor Jesucristo, además de eso, estuvo dispuesto a venir como hombre, a padecer, a sufrir persecución, a aguantarnos, todo lo que le hicieron, y él respondió de una manera misericordiosa, bondadosa, piadosa. Eso es mansedumbre. Recuerden que la Biblia dice en Proverbios que la blanda respuesta aplaca la ira. Eso es mansedumbre. Porque cuando uno lo ofende, inmediatamente uno quiere responder de la misma manera y defenderse. La Biblia dice que la blanda respuesta, o mansedumbre, la mansedumbre opaca la ira. Entonces vamos a leer acerca del Señor Jesús porque vamos a ver esas cualidades en él. Vamos a ir a Isaías 53. Isaías 53 es una profecía acerca del Señor Jesucristo. Esta profecía se escribió muchísimos años antes de que el Señor Jesucristo viniera, por ahí mil años antes, no sé si alguien sepa el dato, por ahí 500. Entre 600 y 800 años antes de que Jesucristo naciera. Miren lo que dice la profecía y luego vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo se cumple en Jesucristo. Aquí está hablando de Isaías 53. Voy a leerlo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Mira lo que dice el Señor Jesús en el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él, Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren lo que dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es mansedumbre. Todo lo que le hicieron, como oveja llevada al matadero, se quedó callado, no abrió su boca y sufrió todo lo que sufrió. Miren el 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le haré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esa es una profecía que se escribe de 600, 800 años antes de su nacimiento, y relata cosas que vamos a ver que sucedieron en el Nuevo Testamento, y que habla acerca del Señor Jesús, que Él llevó nuestro pecado, que fue molido por nuestras transgresiones, que lo menospreciaron, que lo desecharon, que se burlaron de Él, que como oveja fue llevado a un matadero y que enmudeció, cayó su boca, no dijo nada, no se defendió, no se justificó, no quiso utilizar su posición o su poder para hacer algo, sino que padeció por nosotros y cargó con todo ese dolor que nos correspondía a nosotros. Este texto está hablando acerca de Jesucristo, está hablando acerca de todo lo que Él hizo por nosotros, cargando con nuestro pecado y con nuestra culpa. Me sorprendía mucho ahorita que leíamos en el versículo 6, mire que al final está diciendo, en el 6 está diciendo, todos nosotros, ahí estamos incluidos nosotros, todos. En el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, cada cual quiso hacer lo que le parecía bien. Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Si ven que nosotros también estamos incluidos ahí, esa promesa y esa obra no es solamente para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros. Todos los que creen y aceptan al Salvador y como su Redentor. Entonces, teniendo presente lo que aquí se habla en el Antiguo Testamento, veámoslo cómo está reflejado o cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26. Vamos a leer varios textos de la parte final de Mateo, porque ahí hablan ya del arresto y cómo lo trataron, cómo lo menospreciaron y cómo finalmente le dan muerte. Y vamos a ver ahí cómo se cumple la profecía que leíamos en Isaías y cómo responde el Señor Jesús a todas esas cosas que le estaban sucediendo. Mateo 26, voy a leerlo desde el versículo 47. Ya hasta la parte, la última noche en la que el Señor Jesús iba a ser arrestado y ya iba rumbo a su mente. Dice en el 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los príncipes del pueblo. Miren que vinieron a buscarlo como si fuera un delincuente o como si fuera alguien peligroso. Venían armados contra él.
Y en el 48 dice, y el que le había dado señal diciendo, o sea, Judas, al que yo besare, ese es. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. A ti un madrazo, a decirle usted que viene a hacer aquí, ¿cómo se... No, eso le dice, amigo, ¿a qué has venido? ¿Sí ven la diferencia? Eso es mansedumbre. Uno sabiendo que alguien la daña, le hizo una trampa, lo estafó en un negocio, que alguien le hizo algo a propósito contra uno, uno cómo lo espera, con dos piedras en la mano, con las pruebas o con los argumentos o con las razones para defenderse o para ofenderlo, para hacer justicia propia. Y el Señor Jesús aquí, sabiendo lo que Judas había hecho, el Señor Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Sí ven? Eso es mansedumbre. Entonces acercándose, pero uno de los que estaba con Jesús, este es Pedro. No lo dice este evangelio y lo dice otro evangelio. Que estaba con Jesús, dio la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. O sea, ahí pasa otra situación que uno no se defienda, pero hay otro, o uno quiere defender a otro que están ofendiendo. Sí, porque se queda callado. Yo sí soy capaz de poner los puntos sobre las IES. Exactamente. Pedro estaba ahí, Pedro pretendió defender al Señor. Entonces tú le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y mira lo que dice el Señor Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Pedro pretendiendo defender al Señor. Y el Señor le dijo, como si no se pudiera defender solito. Y el Señor le dijo, yo puedo orar a mi Padre y me puede dar más de 12 legiones de ángeles. Yo estoy buscando en ese momento una legión en el ejército romano, eran por lo menos 6.000 hombres, por lo menos, podían ser más, una legión. Y el Señor Jesús me dice, o sea, por lo menos 72.000 ángeles. Él le dijo, yo puedo orar a mi Padre y me va a mandar 72.000 ángeles para defenderme. Y usted tratando de defenderme con una espada. Y recuerden la definición de mansedumbre, fuerza controlada, o sea, carácter sujeto. No que el Señor Jesús no tuviera carácter para defenderse ni la fuerza para hacerlo. Porque de hecho en Isaías hay un texto que dice que el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo mismo, mató en una noche 85.000 en un campamento. O sea, solamente él. O sea, que él podía haber fueron a arrestarlo. Hacía las cosas independientemente de su padre. Él decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi padre. Y él también decía que él no hablaba de su propia cuenta, sino que hablaba de las palabras que su padre le decía o las que le escuchaba a su padre, independientemente del Señor, del Dios, del Padre. Entonces estaba sujeto a él. Por eso la mansedumbre hace referencia a que es fuerza, es un carácter que ha sido moldeado y está sujeto a la voluntad de Dios. No es un carácter o una fuerza de defenderse a sí mismo. Miren que el Señor Jesús podía defenderse, o podía decirle al Padre que le mandara los ángeles que lo defendieran, pero él estaba sujeto a lo que el Padre había dispuesto para él. Y lo que había dispuesto era que él fuera a la cruz y que en la cruz pagara por nosotros. Pero miren cómo se ve en el Señor Jesús mansedumbre. Y cómo vamos a seguir leyendo cómo se cumple la profecía de Isaías 53. Menospreciado, abatido. Ahora lo van a llevar donde las autoridades y vamos a ver como una oveja que va ante sus trasquiladores, él se quedó calladito. Vamos a seguirlo leyendo. Digamos en el 53, sigue el 54. Es un palabra del Señor. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. O sea, como si él fuera un delincuente. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Por eso que lo van a coger así, lo dejan solo a él. Pero el Señor tenía claro que él no hacía lo que a él le parecía,
o hacía las cosas que para él eran mejor, sino que él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y cuando él dice ahí, al final, en el 56, que todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. O sea, todas las profecías que nosotros encontremos acerca de Jesús en el Antiguo Testamento se cumplen en él. Estamos estudiando la Isaías 53 y vamos a seguir viendo cómo él es llevado, ahí lo van a arrestar y lo van a llevar ante las dirigentes. En Isaías decía que como una oveja fue puesto esquiladores y él guardó silencio. Leamos ahí mismo en Mateo, desde el versículo, bueno, llegamos ahí en el 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. O sea, estaban conspirando contra él para acusarlo con falso testimonio. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. ¿Sí ven la actitud del Señor? Como decía en Isaías, que como una oveja ante sus trasquiladores enmudeció, que no decía ni una palabra, y aquí se está cumpliendo. Todo lo que lo ofendieron, todo lo que le dijeron, todo lo que lo culpaban, él pudo haberse defendido, pudo haberse justificado, pudo haber utilizado su fuerza, su poder para evitar esa situación. Pero él no actuaba independientemente, sino que sujeto a la voluntad del Padre, que eso tenía que cumplirse y debía pasar por ahí. Continuamos leyendo. En el 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído sus blasfemias, su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Y miren lo que le hacen ahí. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En este evangelio no lo dice, pero en Lucas habla de que ahí le taparon la cara. Se la cubrieron y empezaron a pegarle entre los que estaban ahí presentes. Entonces le pegaban y le decían: bueno, si usted es el Cristo, diga quién fue el que de nosotros que le pegó. O sea, lo maltrataron ahí, lo escupieron, se burlaron de él, tal cual como decía la profecía, que él iba a sufrir, que él iba a padecer, que él iba a ser burlado, que iba a ser menospreciado y que él iba a callar y que él iba a pasar por ahí porque el Padre lo había permitido de esa manera. Sigamos leyendo ahora en el 27, el mismo en Mateo. De todo esto nos habla esa profecía y ver cómo el Señor reacciona ante esa situación. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Otra vez, como oveja delante de sus transquiladores fue llevado. Los principales dirigentes políticos, las autoridades de ese momento, se reunieron contra él, contra Jesús, para entregar muerte. Como oveja fue llevado al matadero, ¿sí recuerdan? O sea, él fue llevado ante las personas que lo iban a matar. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. O sea, yo decía, Jesús era muy peligroso para que lo llevaran atado y amarrado. O sea, les iba a escapar. Era tan habilidoso que iba a correr más rápido que ellos. Realmente no. Él estaba sujeto a su padre, pero ellos lo despreciaron y lo trataron así. Leamos ahí mismo en el 27 desde el 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices.
Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Si ven otra vez, cayó su boca e enmudeció, como la profecía de Isaías. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni a una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y eso me lleva a pensar cuántas veces uno quiere defenderse, justificarse, cuántas veces uno quiere dejar los puntos claros o mostrar que uno no es débil. Y el Señor Jesús diciendo lo contrario, sujeto a su Padre y sabiendo que por donde tenía que padecer, porque él sabía que era necesario padecer, él ya lo tenía claro. Y él se sujeta a su Padre y decide pasar por ahí y callar. Y aunque era una injusticia que estaban haciendo con él, la copa que el Padre había decidido que él bebiera, era lo que él había decidido para su hijo. Sigamos leyendo en, ahí mismo en el capítulo 27, el versículo 27. Vamos a ver más cómo se burlan de él y cómo lo... Entonces, en el 27:27. Entonces los soldados del Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. En canto las rodillas escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. ¿Sí ve todo? Cómo lo maltrataron, cómo lo golpearon, cómo se burlaron de él, cómo lo escupieron, cómo al ponerle esa corona de espinas, como usted decía que era rey de los judíos, entonces tome su corona. O sea, cómo lo subestimaron, le pegaron en la corona para enterrarle los espinos. O sea, cómo sufrió, tal cual la profecía, como oveja fue llevada al matadero y él enmudeció. Leamos ahora en el 38, ahí mismo en el capítulo 27, versículo 38. Ya que ya está crucificado, ya está en la cruz. Entonces crucificó a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerda que decía que con los impíos fue su sepultura? Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Imagínense la gente, no solamente los soldados ni los dirigentes, sino que la gente pasaban y meneaban la cabeza, decía, y diciendo, tú que derribas el templo y edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. O sea, lo desafiaban. O sea, él dice que ese Hijo supuestamente iba a levantar el templo en 3 días. ¿Cómo no es capaz de salvarse usted mismo? De esta manera, en el 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede ser rey de Israel de ahora en la cruz y creeremos. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, por todas partes, los dirigentes políticos, los soldados que estaban crucificados al lado de él, todos se burlaban de él y le decían, bueno, supuestamente usted es el Hijo de Dios, usted hizo milagros, usted dijo que iba a levantar el templo en 3 días, cree que usted es capaz de bajarse de esa cruz. Pero ellos lo que no sabían era que él estaba muriendo precisamente para que ellos no murieran después. O sea, si él se hubiera bajado y les hubiera hecho caso, pues ninguno de nosotros hoy tendría vida, porque todos estaríamos más condenados que vidos sin esperanza. Pero a causa de que el Señor Jesús en ese momento padeció, sufrió, contuvo su carácter, estaba dispuesto a padecer, porque eso es dispuesto a ser ofendido, sin irritarse, sin buscar venganza. Gracias a esa obra que él hizo, es que hoy nosotros podemos decir que tenemos vida y que su Espíritu Santo vive en nosotros. Quiero mostrarles cómo le respondió el Señor Jesús a todos ellos. En Lucas capítulo 23.
Lucas está ahí adelante de Mateo. Lucas 23. El versículo 34. Mira la respuesta del Señor Jesús ante toda esta situación que le estaba pasando. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús podría responderles y decirles: si ven, por haberme hecho así, todos ustedes van a ser condenados, van a morir, ninguno de ustedes va a tener esperanza. Pero el Señor Jesús no hacía eso. Por su mansedumbre y su carácter, Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No saben que por mi muerte y por mi obra es que ellos van a tener esperanza después. No saben que yo estoy pagando por sus pecados. Y como oveja, y que se está cumpliendo en mí la profecía de Isaías 53. Como oveja llevada al matadero, no abrió su boca, sino que allí entregó su vida. Lo tuvieron menospreciado, se burlaron de él, hicieron todo, y él finalmente muere callado por nosotros. Finalmente quiero que leamos en 1 Pedro 2, un versículo para que terminemos. Primera de Pedro en el capítulo 2. Capítulo 2. Leerlo desde el versículo 20, 2:20. Esas son palabras de Pedro para que nosotros, dice así: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí ven? Pedro diciendo que tenemos un ejemplo a seguir. Tenemos al Señor Jesús, quien padeció por nosotros y nos dejó su ejemplo, y que nos invita a que sigamos sus pisadas, que en él no se halló pecado ni engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondió con maldición, o sea que él no respondió con la misma moneda. Recuerden que el Señor Jesús mismo dijo: la ley decía ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que bendigan a todo aquel que los maldiga, o que amen a su prójimo. O sea, ya ese estándar de no responder como uno recibía, el Señor dice: no, así no es. Y él dio ejemplo. Él, cuando lo maldecían, no respondió con maldición ni hubo engaño en su boca, sino que él mismo padeció y sufrió por nosotros. Y él nos invita a seguir sus pisadas. Es un mansedumbre, es seguirle a él, es someternos a él, es dejar de defendernos a nosotros mismos en nuestras fuerzas, en nuestra justificación, es dejar de buscar la justicia propia, sino que el Señor hace justicia. Ahí me parece importante lo que dice el principio. O sea, ¿qué mérito hay que uno siendo pecador, pues padezca? Eso es normal. Hay más mérito que uno siguiendo al Señor, que uno queriendo hacer su voluntad, pues padezca. Eso tiene mérito.
Hay un texto de Mateo que dice que qué mérito o qué virtud hay si uno ama a sus amigos, a los que le caen bien. Pues no hay nada, ahí no hay ningún mérito realmente. Hay mérito cuando uno ama a sus enemigos, ama al que no le cae bien, cuando ora por él, cuando uno está ahí dispuesto a ayudarle. Pero el Señor Jesús nos invita a que nos unamos a Él en su yugo, aprendamos mansos. No es una virtud que va a salir en nosotros de la nada, ni que la vamos a aprender de otra persona. La única forma que crees que sujetándonos a Él, andando como Él anduvo y pidiéndole a Él que viva su vida en nosotros. Porque Él sí nos dejó un ejemplo muy claro y porque Él sí fue manso y porque Él tiene el estándar y Él dejó claro cómo debemos andar nosotros. Amén. Ese es el llamado para el creyente. Recuerden que hay una forma de andar, hay una vocación a la que fuimos llamados, que es diferente a lo que el mundo propone o lo que uno encuentra por fuera. Porque la enseñanza de la sociedad es que uno se defiende, que uno no se deja de nadie, que uno a cada uno le puede cantar sus verdades, que uno está ahí dispuesto a tirar la primera piedra cuando uno se siente ofendido. Pero el Señor invita a que Él es manso, a que Él tiene un carácter sujeto al Padre, a que Él está dispuesto a padecer, a que Él está dispuesto a sufrir, que está dispuesto a hacer la voluntad de su Padre antes de hacer su propia voluntad. Amén. Bueno, hermanos, oremos. Oremos, le damos gracias al Señor, que cada uno se examine a sí mismo y que la palabra del Señor nos alumbre. Cada uno tiene algo que tratar y estamos en ese camino, siendo pulidos y siendo tratados. Amén. Padre Santo, nosotros queremos andar como es digno de la vocación a la que tú nos llamaste, a humildad y mansedumbre. Reconocemos que nos cuesta mucho, Señor, ser mansos en nuestras fuerzas, que nuestra naturaleza caída siempre quiere defenderse, siempre está dispuesta a hacer justicia propia, no quiere sujetar, no está dispuesta a padecer. Nosotros hoy vemos en tu palabra que tú, Señor Jesús, nos invitas a aprender de ti, es que llevemos tu yugo y aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Vivimos como tú nos diste ejemplo para seguir tus pisadas. Como cuando te ofendieron, decidiste hacer su voluntad antes de defenderte, antes de usar todo tu poder, antes de justificarte. De ti te golpearon, te abofetearon, te desafiaron y tú respondiste en la cruz diciendo: Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, ayúdanos a que nosotros seamos mansos como tú, que nuestro carácter esté sujeto a ti, que podamos unirnos contigo en una yunta, Señor, donde tú seas ese buey sabio, prudente, maduro, donde cada uno ya no ande independientemente haciendo lo que le parece, viviendo en su propia vida, sus opiniones, sus pensamientos. Seguimos a ti, donde ya no cada uno haga su propia voluntad, sino que decidamos vivir para ti. Que nuestra alma no sea la que gobierne más, sino que sea tu presencia a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Que tú formes tu carácter en nosotros. Que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva su vida en cada uno. Pedimos, Señor, que estemos dispuestos a agachar la cabeza, a sujetarnos a ti, que estemos dispuestos a seguir tus pisadas, así como participamos de tu victoria, de tu vida, que podamos también participar de tus padecimientos, que estemos dispuestos a hacerlos, que cada uno tome su propia cruz cada día
y te siga, Señor. No podemos andar sin la cruz. No podemos pretender seguirte en nuestra propia prudencia, en nuestra opinión, independientemente de ti, sino que aprendamos, Señor, a ir en pos de ti, a andar como tú anduviste y a seguir tus pisadas. Ilumínanos, Señor, muéstranos, que en tu luz podamos ver todas aquellas cosas que de nuestro carácter deben ser tratadas, toda altivez, toda arrogancia, toda defensa propia, toda intención de justificación, de señalamiento, todo, Señor, lo que hay en nosotros que no te glorifica a ti, que no honra tu nombre, que podamos aprender a identificarlo y a tratarlo delante de ti, porque es necesario para andar según la vocación a la que tú nos llamaste, Señor. Es necesario en tu iglesia andar con toda humildad y con mansedumbre. No queremos andar como andan los de afuera. Queremos andar según tu dirección, según tu estándar, según tu voluntad, Señor. En el mundo se habla de ojo por ojo y diente por diente, pero tú invitas a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a orar por ellos, a recibirles, a impartirles tu amor, Señor, tu misericordia, tu perdón. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado tu espíritu y a través de tu espíritu tú nos capacitas para tu obra. Tú nos llevas de tu mano, Señor. Que seas tú creciendo en nosotros, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú enseñándonos y capacitándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por cada hermano que ha venido a la reunión. Tú le has traído, Señor. Bendecimos este tiempo, esta casa, el tiempo del almuerzo, Señor. Queremos tener comunión unos con otros. Lo encomendamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.